Muy buenas tardes, señor Sandra. Bendiciones. Espero que haya tenido un día lleno de bendición y más con esa felicidad que Lili ganó el primer lugar. En sí les voy a hablar el día de hoy qué son los discursos, dónde se practica, quiénes los utilizan, su estructura y los tipos de discursos que tenemos en la actualidad. Pero en sí queremos saber qué es un discurso. El discurso en sí es una forma de comunicación entre una persona hacia otra persona. El motivo es de comunicar un mensaje por diferentes medios como canales o códigos para transmitir este mensaje. Esos son qué es un discurso. Ahora bien, podemos preguntarnos en dónde se utiliza o en qué momento adecuado se utiliza el discurso y quiénes lo utiliza. Bueno, aquí quienes lo utilizan son los políticos, los religiosos, las personas que administran una empresa, pueden ser también maestros, ya que son que se pueden dar los diversos discursos como el discurso religioso, el discurso administrativo, el discurso político y el discurso administrativo. Eso sería en dónde se pueden practicar y quiénes lo utilizan. Ahora sí, en sí, ¿qué son las características de un discurso? Pues sabemos muy bien que las características de un discurso son: es preciso, original, atractivo y especializado. Nunca de los nunca un discurso no va a estar especializado en un tema. Siempre un discurso se va a hablar de un tema en específico, ya que es un tema que se va a hablar. Nunca de los nunca no va a haber un tema que no va a estar específico. O por ejemplo, van a hacer otros temas que no tengan coherencia al tema que van a hablar o exponer hacia las personas o el público que se le está presente. Ahora sí, en sí, ¿qué es la estructura del discurso? Muy bien sabemos que son tres etapas. Uno que sería, que es la introducción, es un breve argumento, un texto de un tema que se va a decir o se va a tratar en este discurso. Ahora, el desarrollo sería segunda etapa de la estructura del discurso. Es una postura o argumentos o cuestiones de ese tema que se va a hablar. Ahora sabemos que la por última etapa que tiene la estructura del discurso sabemos muy bien que es el desenlace. El desenlace son ideas más relevantes y destacadas que aporta el tema que nosotros vamos a hablar en sí. También ahora queremos saber quién fue la persona que descubrió los discursos, porque sabemos muy bien que no es obra de magia eh, que alguien se haya inventado o que haya de la nada haya aparecido el discurso. Queremos saber quién fue esa persona y gracias a esas personas ahora en la actualidad sabemos exponer bien unos discursos, hablar bien con redactación y le damos gracias a Dios por René Descartes, que fue un gran filósofo francés. Él descubrió y creó lo que fue el discurso. A él le damos los distintos discursos que hay en la actualidad. Ahora sí, les vamos a hablar los tipos de discurso. Está el discurso narrativo, pues se refieren a un hecho o que se expresa en un libro, un texto, pero un determinado tiempo, espacio. Ahora el discurso descriptivo. Se intenta demostrar alguna característica de algo o emitir algo personal hacia otra persona que capte, ¿verdad? Un contenido, ese sería un discurso descriptivo. También el discurso expositivo es informar acerca de un tema o de algo, ¿verdad? Hacia las personas. El discurso argumentativo. Este discurso intenta convencer o persuadir al público que sí el tema sea coherente, que sea exacto de lo que se está hablando. Aparte tenemos un discurso que es el discurso religioso. El discurso religioso se nos comunica las bases de un creador. Pues sabemos muy bien que el discurso religioso, pues tenemos lo que es la creación por parte de Dios y también tenemos el discurso o la teoría de los científicos. Ahora muy bien sabemos el discurso publicitario es el que se nos comunica por particularmente las de un buen servicio o como un objetivo de convencer a las autoridades
que adquieran en el mercado. Ese es un discurso publicitario, vaya, ¿verdad? Entonces también sabemos el discurso empresarial, que este discurso lo manejan las empresas y que sirven para comunicar decisiones que se van a tomar en un debido proyecto de una empresa. También tenemos el discurso académico, es el que nos comunica novedades, propuestas dentro del ámbito de un tema, de una empresa, una universidad. La función es comunicar y generar comunidades dentro de los miembros de la organización en sí, ¿verdad? Ahora sí, el discurso en sí que voy a hablarles va a ser el discurso histórico. Muy bien sabemos, un discurso histórico nos habla de historia que haya pasado en un determinante lugar. Pues yo voy a hablarles un discurso sobre la historia de Guatemala, pues nos habla desde la época de la colonización, cuando vinieron a gobernar, a esclavizar a los mayas, ¿verdad? Fue un proceso muy largo que tuvo Guatemala y pues gracias a eso pues contamos con diferentes costumbres, ya que si no fueran por los españoles que vinieron a gobernar, pues no tuviéramos distintos idiomas, ya que Guatemala contaba con dialectos oficiales que en sí en lo de atrás, en la época atrás, era el cachiquel y el pocomán que se hablaba, originario, ¿verdad? Ya con la introducción de los españoles y también la inclusión de personas garífonas de África, personas morenas, se viene creando una comunidad que es la garífuna, que se puede encontrar en lo que es Izabal en sí. Por las personas españolas, pues también podemos encontrar personas eh, ladinas e indígenas y personas no indígenas ni ladinas, ¿verdad? Originarios, son criollos, ¿verdad? Y pues así, pues Guatemala ha pasado por momentos muy desastrosos como terremoto, eh, destruyó la capital que estaba en Antigua Guatemala, que anteriormente ahí estaba la capital de Guatemala. Luego se trasladó la ciudad a la Asunción de Mita, que en la actualidad la conocemos como la ciudad de Guatemala. Ahí está ahora actualmente la ciudad. Anteriormente se encontraba en Antigua Guatemala. Luego se vinieron creando las guerras internas. El conflicto armado de Guatemala, que duró 36 años, fue demasiado. En Guatemala fue un proceso de conflicto muy grande, duró muchos años, ya que Ríos Montt fue un presidente de una dictadura que gobernó demasiado y pues hubieron muchas muertes por personas indígenas. Sacaron a las personas de sus tierras, vendieron las tierras a personas españolas, a esas personas las explotaban. El único que quería el gobierno era apoderárselos de las tierras de las personas indígenas. Tantos que se ocurrió estos conflictos armados fue en las áreas del Quiché, San Marcos, eh, Alta Verapaz, Baja Verapaz, tierras donde habitaban bastantes personas indígenas. Ahí se comenzó el conflicto, también la guerrilla. La guerrilla era un grupo de personas que estaban en contra del gobierno por las acciones que realizaba. También sabemos muy bien que Guatemala ha pasado recientemente un gran fenómeno que fue lo de la erupción del volcán, que fue algo sorprendente hacia Guatemala y que queda en la historia de los guatemaltecos esa tarde, ese domingo de junio, ¿verdad? Que todas las personas salieron corriendo a sus casas porque la lava hizo erupción, el volcán de fuego. Se perdieron miles de vidas de personas guatemaltecas en lo que eran los lotes, parte del rodeo también, pero se perdió más pérdidas de personas en lo que fue los lotes. Bien podemos recordar que fue de las historias de Guatemala más sorprendentes de esas muertes. Hay personas que habían, mi caso, pues hasta El Salvador llegábamos, ¿verdad? Antes de llegar a El Salvador, ya que por motivo que la lava que decían, ¿verdad? Que venía por Escuintla, mucha gente salía de sus casas alocadamente, comenzaron a robar. Ese día la gente se volvió loca, no daba dónde irse.
Entonces fue algo históricamente que quedó grabado hacia Guatemala, a pesar de tantas muertes, personas que dieron la vida por salvar a otras vidas humanas, ¿verdad? Como los bomberos que se desaparecieron en los lajares. También de recientemente lo que es la pandemia, es algo históricamente que pasó en el mundo, tanto como en Guatemala. Guatemala vino afectando a la educación de los jóvenes, niños, que ahora desde cuando comenzó la pandemia fue todo virtual, se entró a una modalidad virtual. Muy bien sabemos que fue una pandemia que arrasó por miles de personas, de vidas. En sí, pues se perdieron. También fueron algo histórico, pues la suma de dinero que el gobierno se estuvo robando sobre las vacunas. Los hospitales no daban abasto, personas se morían en la calle, personas no eran comunes salir en la calle, ya que se entró a una totalidad que se cerró el país, estados de calamidades, estados de toque. Hay ciertamente a tal hora había toque de queda, entonces toda la gente corría a sus casas a encerrarse, a hacer comida y ya no salían. También se paró los buses, ya no circularon el transporte urbano y extraurbano en toda la región de Guatemala. Aún sigue esta polémica, ¿verdad? Porque la pandemia aún sigue, pues no digamos que no se acabó, ¿verdad? Y pues después vinieron las vacunas, comenzaron a vacunar jóvenes, adultos de la tercera edad, personas mayores, y comenzaron a vacunar, ¿verdad? Y eso fue algo históricamente que comenzó a incluirse en la historia de Guatemala. Ahora sabemos muy bien la reciente noticia, que es algo histórico que quedó en Guatemala, porque fue el primer caso de la viruela del mono. Es una enfermedad nueva que se transmite por la enfermedad de un mono, ¿verdad? Que son llagas que se hacen nuevamente de unas bombitas. Y pues si hablamos de historia, pues Guatemala es un país rico en costumbres, tradiciones, eh, ¿qué puedo decir? También es rico en minerales porque hay explotaciones, empresas de otros países que aprovechan los minerales y le dan las áreas que trabajen, ¿verdad? Y pues podemos hablar muy bien algo de las costumbres, historia de Escuintla, que es el ingenio del Salto. Fue un ingenio muy poderoso en ese entonces. Eh, También lo que fue el ingenio Santa Ana, Concepción, ya que el ingenio del Salto, Concepción ya dejaron su tiempo de trabajar a las industrias, ya esas empresas cerraron definitivamente. Pues en el Salto hay muchas historias, muchas costumbres, tanto aquí como en Portales. Pues sabemos muy bien que Portales se creó una costumbre, es un platillo que se le llama el caite. El caite es un como tipo revolcado, pero se ha llevado los cinco primeros lugares en estos años recientes y se ha llevado en la gastronomía guatemalteca el primer lugar. También podemos saber una historia muy común donde existían los cementerios de Escuintla. Muy bien, el primer cementerio de Escuintla era lo que era, que estaba en la catedral y alrededor de lo que conocemos el parque. Ahí estaba el primer cementerio de hace unos 100 años atrás, digamos, ¿verdad? Luego se pasó ese cementerio a lo que conocemos hoy, a lo que está la colonia El Progreso, a la par del Simón. Anteriormente ahí se encontraba el cementerio general, era el segundo cementerio. Aparte contábamos con el hospital que se encontraba en la 15, allá pegado por McDonald's, ahí estaba anteriormente el hospital. También dentro del hospital se contaba con un cementerio, tanto que el cementerio llegaba hasta las colonias que son El Pito, las colonias que están a la par, ¿verdad? De Plaza Palmeras, ahí se encontraba otro cementerio. Y luego hasta no tanto, hace como unos 50 años atrás, el cementerio que se encontraba en la colonia del Progreso se trasladó a lo que hoy en día se conoce como el cementerio general de Escuintla, que lo conocemos a la par que está de Pradera. Un dato curioso, que el cementerio Los Almendros fue el primer cementerio a nivel nacional y de Centroamérica, que era el primer cementerio que se enterraba personas debajo de la tierra
y sus estructuras eran de cemento. Digamos, la base de los nichos iban adentro y tenías cemento y los tapaban con una tapa de cemento, ¿verdad? Una plancha, y que únicamente se les podía colocar flores artificiales. Fue el primer cementerio en toda la región de Guatemala. Luego comenzaron a surgir cementerios similares en la capital, en otros departamentos, pero Escuintla en sí es un montón de historia, rico en historia, de conocimiento, de costumbres, de fauna. Pues aquí pues encontramos lo que son las montañas del Salto. Podemos encontrar jaguares, venados, leopardos. Hemos visto apariciones en noticias que han salido leopardos en esas regiones de Escuintla, en esa colonia, que son las montañas. Muy bello es Escuintla, rico en naturaleza. Así como les estaba comentando, este es un discurso de historia. Espero que esté de su agrado, señor Sandra. Pues muchas gracias, bendiciones, y espero que esté bien, ¿verdad? Y en el dialecto Pocomán les voy a decir muchas gracias, que es tío Pochi. Gracias, señor. Bendiciones.